La droga hizo a mi padre millonario, pero no pasó mucho tiempo hasta que se lo quitó todo. Primero perdió su libertad y luego terminó perdiendo hasta su propia vida. Y muchos fueron los que se hicieron millonarios a su lado traficando con las drogas, pero realmente muy pocos o casi nadie sobrevivió. La coca se procesaba en Colombia en los primeros años, pero todos los laboratorios estaban al interior de la selva de Colombia. Todos sabían dónde estaban, pero no pasaba nada. En aquellos inicios del narcotráfico eran los norteamericanos, los que viajaban con sus aviones privados a Colombia para llevarse la droga hacia los Estados Unidos. Pero mi padre pensó que era mejor si él podía ofrecerles la posibilidad de llevarle la droga hasta las puertas de sus casas. Les brindaba ese servicio y todo ese negocio ocurría al interior de las selvas de Colombia, y mi padre después empezó a hacer uso de la logística para llevar esa droga hacia los Estados Unidos. Y el inicio de todo esto tiene que ver con la compra de la pasta base de coca en las ciudades como Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, a donde mi padre viajaba con su pequeño Renault 4 y se llevaba la pasta de coca para procesarla en laboratorios de cocaína en las selvas de Colombia. Viajaba miles de kilómetros al sur de América, pero después se dio cuenta que podía centralizar todo en Colombia, desde la siembra de la planta hasta el procesamiento completo. Ya no fue necesario viajar tan al sur para resolver este problema. Y por supuesto hizo uso de todos los medios de transporte disponibles hasta entonces. Por la vía aérea, por la vía marítima y terrestre, ingresó toneladas de droga a los Estados Unidos. Pero hay una cosa, hay un factor común. Si no fuera por la corrupción, el negocio del narcotráfico no podría tener tanto éxito como el que sigue teniendo hoy en día, y lamentablemente cada día más. En los países de producción, de tránsito y destino se requiere de gran corrupción para que la droga pueda llegar a buen puerto. Y por los aeropuertos, por los puertos y por todas las regiones de los países ingresan toneladas de droga con la connivencia a veces de muchas autoridades de los países más consumidores. El grave problema es que un kilo de alta pureza a veces, cuando llega a los países consumidores, lo convierten hasta en 8 kilos de venta al público, y esas ganancias se quedan en el interior de los países más desarrollados. A los latinoamericanos, siendo muy ricos los narcotraficantes, les queda la parte más pequeña, pero a todo el pueblo nos queda la violencia, nos queda la destrucción de los valores y las muertes que vemos todos los días en las noticias. Y toda esa ganancia queda al interior de los Estados Unidos, de Europa y de todos los grandes países consumidores. A nosotros solamente nos queda el legado de violencia y de droga y de destrucción de valores humanos que nos hacen que todos los jóvenes unos a otros se quieran matar por ser los dueños del negocio. Este era mi padre. Mi padre era un hombre campesino, muy pobre, y aquí lo vemos en estas fotografías en sus distintas etapas de la vida. La violencia política alcanzó a mi padre y a su familia a una edad muy temprana, y se vieron obligados, como miles y hoy millones de colombianos, a abandonar sus tierras por la violencia política de entonces. Mi padre venía de una violencia en la que liberales y conservadores se cortaban literalmente a machete las cabezas si pensaban de una manera diferente al oponente político. Yo recuerdo que me decía: hijo, tú tienes que agradecer porque tú tenías para comprarte la crema dental y el desodorante, y yo nunca tuve ni siquiera la posibilidad de estrenar ropa, ni zapatos, ni juguetes. Él tenía conciencia de eso y me hacía ir a los lugares más pobres de Colombia para que yo no perdiera nunca la noción de las extremas condiciones en las que vivía muchas partes de la sociedad, muy a pesar de la gran riqueza en la que yo vivía. Mi padre se convirtió, cuando llegó al barrio La Paz de Envigado, a principios de la década del 70, se convirtió en un hombre muy ambicioso, tan ambicioso que le dijo a sus amigos: si a los 30 años no tengo $1 millón, me pego un tiro, me suicido. Y esto, sin duda, que le terminó a él facilitando la toma de decisiones para ingresar en el mundo del crimen, en el mundo del AMPA.
Mi padre veía cómo sus amigos se burlaban diciendo que nunca alcanzaría ese $1.000.000. Y a la edad de los 28, 29 años, esos amigos del barrio lo acompañaron a depositar en el banco, pues una cifra muy superior a la que él había soñado tener para cuando cumpliera los 30 años. Y era así, como el narcotráfico se lo había brindado todo en apariencia a él, pero nunca él tomó conciencia de las consecuencias de sus decisiones. Siempre mi padre fue consciente de las consecuencias negativas, también de la actividad del narcotráfico, y por eso a mí nunca me aconsejó como joven que yo ingresara a formar parte de sus filas. Siempre mi papá me decía que tenía que estudiar, que tenía que esforzarme, que era en la educación donde yo hoy podía encontrar el futuro para mí. Y es en la educación donde hoy ustedes jóvenes también tienen el futuro para ustedes, para sus familias, para su país. Porque he visto una a una cómo se han destruido miles de familias a mi alrededor por creer en la falsa promesa que hace el narcotráfico, esa promesa de aparente riqueza. Pero es una riqueza que lo quita todo al final. Mi padre hubiera dado toda su fortuna para comprar unos minutos de tranquilidad al lado de su familia y de sus seres queridos. La educación siempre me ha permitido a mí tener oportunidades diferentes a las que me ofrece el narcotráfico, y por eso nunca quise ingresar en sus filas. Ya van a entender por qué razón lo mal habido no dura. Este era mi hogar. Esta era mi familia. Yo crecí en un hogar donde, a pesar de la gran violencia que se generaba alrededor, nunca faltó el amor. Siempre que crecí en un hogar donde el amor fue la piedra principal para todos. Mi padre pudo haber sido el bandido más duro de todos, pero fue un buen papá conmigo, muy amoroso. Y siempre, a pesar de la clandestinidad, se las arreglaba para estar presente en mi familia, sea que grabara cassettes o mandara cartas o mensajes o llamadas telefónicas para saludar y para hacerse presente, muy a pesar de esa gran ausencia de la figura del padre en aquellos momentos. Esta fotografía fue tomada en 1984, el día que nació mi hermana Manuela. Estábamos en Ciudad de Panamá y habíamos huido ya de Colombia. Fue nuestra primera fotografía en el exilio, porque mi padre, después de haber ingresado a la política, tomó la decisión de mandar a asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en el año 1984. Desde ese entonces yo tenía 7 años y comencé a huir como si fuera un auténtico bandido. Nos desprendimos también de la familia y de los seres queridos, porque mi padre finalmente terminó enviándome a mí y a mi pequeña hermana a escondernos en casa de mi abuela en la ciudad de Medellín. Pero desde entonces, para mí, desde niño, la clandestinidad fue un medio de vida, fue un medio en el que vi crecer. Aquí, en una de las fotografías más pequeñas, ven a mi padre el día de mi primera comunión. Mi padre se perdió estos momentos porque apareció ahí solo para tomarse la foto. Para entonces era un hombre muy buscado en Colombia y solamente pudo aparecer en unos instantes para tomarse la foto conmigo. Estas decisiones equivocadas de su vida le impidieron permanecer al lado de sus seres queridos en los momentos en los que yo sé que él, siendo un hombre de familia como lo era, pues lamentó no haber podido estar por estas decisiones erradas que tomó en su vida. Todo el amor que mi padre nos dio nunca lo olvidamos, y a él tratamos de recordarlo con ese amor, porque siempre creímos en el poder, en la fuerza que nos otorga el amor al interior de nuestras familias para poder sobrevivir a las peores adversidades. Si prevalece el amor por encima de todo aquello que hagamos, no tengan duda de que las cosas tienen que salir bien. Y les he traído estas imágenes no para presumir el nivel de riqueza y de ostentación en el que vivíamos, sino que presten un poco de atención al título que le he puesto. Estos son solamente 5 minutos que nosotros disfrutamos todos estos lujos, todas estas excentricidades. Porque sí, esto era normal para mí, este tipo de imágenes. Como para los peces el agua, yo pensaba, pues yo no veía el mundo en el que estaba inmerso. Yo pensaba que todos estos lujos y ostentaciones durarían toda la vida para mí. Pero la realidad y la gran paradoja del mundo del narcotráfico es que mientras más riqueza llega a tus manos,
más pobremente te ves obligado a vivir. Y esto no es algo que nos muestren muy seguido en las series de televisión sobre mi padre, donde toman estas imágenes y hacen 80 capítulos de mi padre disfrutando la vida como si se la hubiera pasado de fiesta toda su vida. Pero la realidad es que esto solo nos duró 5 minutos, todos estos lujos y todas estas ostentaciones. Era verdad que teníamos muchísimos automóviles y muchas casas, pero no podíamos vivir en ninguna de ellas, ni utilizar ninguno. Motocicletas, helicópteros, aviones también formaban parte de nuestros juguetes, pero tampoco podíamos disfrutar nada de eso, porque el narcotráfico seguía prometiéndole a mi familia, a mi padre sobre todo, muchísimas cosas y muchísimo bienestar, pero en realidad cada vez la pasábamos peor. Nunca estas excentricidades ni estos lujos pudieron reemplazar la felicidad que nosotros queríamos buscar como familia. Y aquí he traído un par de excentricidades más. El avión preferido de mi padre y al lado una mesa servida con una vajilla que perteneció a mi familia, que tenía incrustaciones de oro de 18 quilates y que fue una vajilla de 24 puestos que compraron para mi familia en el año 80 con un valor de $400,000. Y les digo esto porque, ¿saben qué? Habremos comido 1 o 2 veces en esos platos y nunca nos hacemos la pregunta ¿hasta cuándo es suficiente? ¿Hasta cuándo es suficiente en términos de poder? ¿Hasta cuándo es suficiente en términos de dinero para sentirnos satisfechos como seres humanos, como personas? ¿Cuál es la cifra que ustedes dirían, esto es lo que a mí me haría sentir verdaderamente rico y ahí pararías? Y ahí no seguirías en la búsqueda del poder absoluto. Y mi padre nunca se hacía esa pregunta y por eso cada vez llegaba más dinero y más excentricidades a nuestras vidas, pero también con ello más problemas, más violencia y más muerte. Y es difícil darnos cuenta cuándo es auténticamente suficiente para nosotros, porque muy pocas veces nos hacemos en la intimidad esa pregunta como personas, como empresarios y como seres humanos. Esta es, sin duda, la fotografía más predilecta de mi padre. Él sentía que esta fotografía también mostraba el beneplácito y la permisividad con la que se lo recibía él en los Estados Unidos, en sus épocas más prósperas como narcotraficante. Yo recuerdo aquella tarde que estábamos ahí frente a la Casa Blanca, también fuimos a visitar la sede del FBI, y a mi padre, que le gustaba llevar todas las cosas al límite, pues ese día utilizó un pasaporte falso para ingresar a la sede del FBI. Nosotros utilizamos nuestras identidades normales, las auténticas, pero a él le gustaba llevar todo al límite y se quiso meter a la propia sede del FBI para ver cómo trabajaban, cómo operaban en estos tours que usualmente hacen estas agencias para mostrarle al público cómo es que funcionan. Y mi padre quería llevar todo esto al límite, vivía desafiando permanentemente a la autoridad, a la sociedad. Y eso terminó llevándolo a un punto de no retorno, le terminó saliendo muy caro eso de querer llevar todas las cosas al extremo, porque muy pocas veces se sentaba a meditar las consecuencias de cada una de sus acciones. Y eso es lo que yo los invito a ustedes hoy, a que mediten cada acción que van a llevar adelante, cuáles son las consecuencias que les van a traer para ustedes y para sus vidas. A que mediten cuando alguien se les acerque a proponerles un negocio ilícito, a que lo piensen 3 veces antes de querer ingresar en ese mundo del cual después va a ser imposible escapar. Aprovechen ustedes que tienen la posibilidad de educarse y de continuar creyendo en los valores humanos por los que hay que creer y por los que hay que luchar, porque ellos son los que les van a traer la auténtica fortuna, aquellas que ustedes sí van a poder disfrutar. Y quería compartirles esta historia que fue parte de la historia de mi país, de Medellín, Colombia. Esta es una fotografía del basurero municipal del sector de Moravia en Medellín. Nosotros, los ciudadanos de Medellín, nos enteramos de que esta zona de la ciudad existía el día que sufrió un voraz incendio y el día que las 5.000 familias que vivían ahí literalmente perdieron lo que ellos llamaban su hogar.
apenas unos cartones y unas latas que ellos llamaban hogar, miles de familias que vivieron en ese lugar. Pues bueno, mi padre no fue ajeno al dolor de estas familias y se quiso ocupar para brindarles, con el enorme dinero y poder económico que le brindaba el narcotráfico, una vivienda digna a cada una de estas 5.000 familias. Mi padre fundó una fundación que se llamó Medellín Sin Tugurios y comenzó a hacer una serie de eventos a lo largo de la ciudad para recaudar fondos para estas familias. Y al principio todos los sectores de la sociedad se involucraron, conocidos políticos, la fuerza pública, porque estaban comprometidos con estos sectores abandonados por el Estado. Pero sin embargo, mi padre utilizó el negocio del narcotráfico también para ayudarles a estas familias. Y es lo que sigue ocurriendo en el día de hoy, y muchos se confunden pensando que porque el narco está ayudando a miles, entonces eso los hace más buenas personas que muchos otros, y la realidad es que no nos podemos confundir del origen de este dinero. Y por más que sea utilizado para obras que quieren devolverle la dignidad a muchas familias que no han encontrado esa dignidad, pues no podemos olvidarnos del origen espurio de esos dineros, y que por supuesto la violencia con los que fueron adquiridos, pues por más que se quiera aparentar de que van a venir a tapar el sufrimiento de otras personas, pues no puede suceder de esa manera, que interpretemos que entonces la actividad del narcotraficante está bien. Mi padre también con eso compró muchísimo amor y protección en las clases sociales más desprotegidas de Colombia. Por eso durante años lo escondieron, lo refugiaron y lo protegieron miles de familias colombianas que aún hoy le agradecen por sus buenas obras. Y estas familias hoy siguen siendo discriminadas porque viven en un barrio que se llama el barrio Pablo Escobar. Los políticos de Medellín dicen que el barrio no se puede llamar así porque hace apología al delito, y los habitantes del barrio se niegan porque dicen, los políticos proponen que el barrio debe llamarse Juan Pablo II, y ellos decían que no tienen nada contra Juan Pablo II, pero que él no fue el que construyó el barrio. Sin embargo, el solo hecho de haberse dejado ayudar de Pablo Escobar les ha traído aún hoy a sus vidas mucha discriminación. Apenas hasta hace poco pudieron acceder a los servicios públicos más básicos, a sus escrituras de sus viviendas que las recibieron hace casi 30 años. Y hoy, pues, estas son partes de las imágenes del barrio, un barrio en construcción. Mi padre alcanzó a construir 1000 viviendas hasta que ingresó en una guerra sin cuartel contra el gobierno de entonces, que confiscó los terrenos que él había comprado para que las otras familias tuvieran su hogar. Así que no tuvo opción de decirles que ocuparan esos terrenos y terminaran de hacer sus casas como pudieran. Y esto lo enfrentó de una manera definitiva con la política mi padre, y desde entonces pues tomó la triste decisión de mandar a asesinar al ministro de Justicia. Estas personas durante décadas han sufrido el estigma de vivir en el barrio Pablo Escobar. Sin embargo, hay una dualidad sobre la figura de mi padre. Algunos medios y personas lo llaman como Robin Hood, y fueron los medios de comunicación quienes pusieron ese sobrenombre a mi padre. Y eso ha contribuido a que su actividad criminal se confunda y a veces algunos crean que se trata de un héroe. Y es mi padre, pero no es ningún héroe, se los puedo asegurar. Porque detrás de esta historia hay muchas muertes, hay muchas víctimas que tenemos que respetar, y hay mucho sufrimiento. Mi padre pensaba que el fin justificaría sus medios, y aquel espacio que terminó ocupando, que era justamente los vacíos que dejaba el Estado, las casas que construía, los hospitales, las escuelas y los centros deportivos que debió construir el Estado, pero que finalmente construyó mi padre, pues finalmente no le permitieron a él sino obtener un poder temporal. Pero el Estado perdió poder porque no ocupaba los vacíos que debía ocupar. Y aquí tengo una pregunta para ustedes. Mi padre, un día me senté a pensar cuánto tiempo de la vida disfrutó verdaderamente mi padre, y por eso he querido compartirle esta gráfica. Mi padre murió a los 44 años, no tenía 80, ni 60, ni 70 cuando falleció. Pudo haber vivido hasta los 70 años si los médicos forenses tenían razón cuando hicieron la autopsia y entendieron que su salud le habría permitido vivir tanto más.
Se perdió de vivir 30 años por las decisiones equivocadas en su vida, se perdió de vivir 30 años al lado de sus seres queridos porque nunca pensó en las consecuencias de sus decisiones. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí vamos a querer disfrutar mucho más que el 10% de nuestras vidas, porque el auténtico mensaje detrás de la historia de Pablo Escobar es que él solamente disfrutó el 10% de sus vidas. Pero la verdad, lo que nos estamos viendo hoy en las series de televisión es que Pablo Escobar parece que disfrutó el 90% de su vida, y por eso es que muchos jóvenes quieren imitarlo, y por eso es que yo recibo miles de cartas todos los días donde me dicen: quiero ser Pablo Escobar, ayúdame a ser como Pablo Escobar, como si yo vendiera números o tickets para entrar en ese mundo oscuro del narcotráfico. Y quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarle al auditorio: ¿cuántos de los que estábamos aquí presentes alguna vez hemos visto una narcoserie? Yo levanto la mano porque yo he visto una narcoserie. No sé cuántos de los que estamos aquí las hemos visto. A ver si me colaboran con sus manos. Bueno, creo que somos por lo menos la mitad, un poco más. Y el mensaje que vemos detrás de todas estas series pues es glorificador y nos hace pensar que la violencia y que el crimen paga. Y aquí les he traído esta imagen. Este es el mayor símbolo de ostentación y de poder de mi padre, la Hacienda Nápoles. Es una hacienda en la que aparentemente pues no faltaba nada. Teníamos 3.000 hectáreas, un zoológico con más de 1.200 especies. Pensar cuál es el destino de las obras que hacemos. Y esta es la Hacienda Nápoles hoy. Desde entonces siempre me he preguntado: ¿para qué nos sirve una mansión si no hay nadie que nos esté esperando? ¿Cuál es el sentido de construir un imperio como el que construyó mi padre si todo iba a quedar así de destruido? Esa gran fortuna que mi padre amasó a través de la violencia, a través del narcotráfico, como no fue adquirida respetando los valores humanos, pues es apenas lógico que no haya podido perdurar en el tiempo. Y es justamente eso es lo que yo he querido venir a mostrarles hoy, que aquello que obtenemos por la vía de la ilegalidad no nos va a durar absolutamente nada y va a quedar así o aún más de destruido. Porque si vamos a la hacienda hoy, ni siquiera hay rastros de lo que ya mi padre había construido, de ese gran imperio. Y peor aún, mi padre terminó creyendo que estaba haciendo lo correcto, dejando que heredaran estas fortunas personas que yo estoy seguro que él no hubiera querido que la heredaran. Los políticos que en realidad le quitaron estos dineros a las víctimas y se las debieron dar a ellos, pero se los quedaron para ellos. Y sus enemigos, que fueron quienes finalmente tomaron el control sobre todas estas propiedades. Y este era el edificio Mónaco, un lugar, un penthouse donde vivíamos en la ciudad de Medellín. Yo ya sabía que todo lo que teníamos parecía muy bonito, pero sabía que nos duraba muy poquito. Estaba acostumbrado a ver cómo todo lo que teníamos a nuestro alrededor en segundos se destruía. Porque fue justamente aquí, en este penthouse de 1.800 metros cuadrados de superficie, un edificio de 8 pisos donde todos los departamentos eran de nuestra propiedad, no teníamos vecinos, era todo nuestro. Pero así fue que despertamos el día 13 de enero de 1988. Este fue el comienzo de la era narcoterrorista en nuestro país, en Colombia. El cartel de Cali comenzó la guerra contra el cartel de mi padre, el cartel de Medellín, con este acto del cual los colombianos y mi familia nunca nos vamos a olvidar. El primer coche bomba de la historia de Colombia explotó con 700 kilos de dinamita. Para que tengan una idea de la magnitud de la explosión, 1 kilómetro a la redonda los vidrios de la ciudad fueron en su totalidad destruidos por la onda explosiva. Los diarios al día siguiente titularon: Medellín despertó como Beirut. Y nuestro país no volvió a ser igual desde entonces. Mi padre por una hora pensó que nosotros, su familia, su pequeña hija que estaba durmiendo en esta cuna que estamos viendo aquí, él no sabía que se había salvado por milagro. Y esta es una fotografía que muestra uno de esos momentos que a mí me cambió la vida, porque es literalmente
un milagro que alguien haya sobrevivido de una explosión tan grande como esta. La imagen superior derecha de la pantalla muestra, si acaso se reconoce, la cama donde yo estaba durmiendo. Por lo general, lo último que vemos cuando nos vamos a dormir es el techo de nuestras habitaciones. Yo me fui a dormir y vi el techo, pero cuando me desperté, vi el cielo, cuando pude salir de los escombros con la ayuda de mi madre. No les puedo explicar lo surrealista de esa imagen, porque alguien ese día en la madrugada del 13 de enero arrancó el techo para mí. Y mi padre tomó unas represalias sin precedentes en la historia del país. A partir de esta bomba, mi padre perdió los estribos para siempre y ordenó la explosión de más de 2 centenares de bombas por todo el país. Bombas que ya empezaron a explotar de manera indiscriminada, sin medir las consecuencias para el pueblo y para las víctimas inocentes que también caían. Muchísimas veces le rogué a mi padre que no pusiera una bomba más, y él me decía: a ti se te olvidó que la primera bomba que pusieron en Colombia fue contra tu hermanita, contra tu mamá y contra ti, porque estábamos los 3 ahí y sobrevivimos de milagro. Yo tenía 11 años, mi hermana había nacido en el 84, tenía escasos años de edad y sobrevivió milagrosamente. Pero yo le decía a mi padre: el hecho de que a mí alguien me haya puesto una bomba no me da la licencia para salirle a poner bombas a nadie, por más que yo haya sido una víctima de esas bombas. Y así era mi padre, me escuchaba, pero igual al final hacía lo que le daba la gana. Y esta frase que les traigo aquí tiene que ver con una historia real, que por supuesto también brilla por su ausencia en las series de televisión. Yo las he visto casi todas y en ninguna vi a mi padre aguantando hambre. Siempre lo vi escondiéndose en mansiones más lujosas y más bonitas cada vez. Pero la verdad era que mi padre, mientras más dinero le llegaba a su bolsillo, pues más condenado a vivir pobremente estaba. Yo lo visitaba a él, no en las mansiones que muestra Netflix, lo visitaba en casas que no tenían ni puertas ni ventanas y que su techo estaba lleno de huecos, lleno de goteras, en casas con piso de tierra, aguantando frío, muchas veces aguantando hambre también. Entonces, esto tiene que ver con una historia. Yo estaba escondido con mi padre en el último año de vida. Él se había escapado de la cárcel y no nos quedaba opción sino escondernos juntos, porque ya en ese entonces mi vida valía $4 millones y la de él valía $20 millones. Por favor, no se vaya a mencionar nadie, que ya no hay ninguno que esté pagando esos $4 millones por mi cabeza. La realidad es que en ese momento mi papá y yo no pensamos en los víveres y la policía rodeó el lugar donde estábamos escondidos, una casa en la ciudad de Medellín, y se quedó buscándonos en ese barrio por espacio de una semana y no nos encontró de milagro. Pero en el momento en que estaban buscándonos se nos habían terminado los víveres y teníamos cuando menos $3 o $4 millones en efectivo tirados por toda la casa. Les aseguro que con ese dinero nos habríamos comprado la comida de toda la ciudad, de todos los supermercados de la ciudad. Pero literalmente comenzamos a morir de hambre porque no teníamos un solo alimento, solamente los millones de dólares para comprar lo que quisiéramos. Pero no teníamos libertad, no podíamos cruzar a la esquina para comprar un pedazo de pan o una libra de arroz para quitar el hambre. Y estas son las lecciones de vida, los momentos que a mí me formaron como persona y como hombre de bien. Momentos como esos jamás los olvidaré y los he traído para ustedes, para compartirlos, para que se los lleven también en sus corazones y sepan que ese es el tipo de historias que van a vivir si eligen ingresar en el mundo del narcotráfico. Probablemente juntarán millones, pero se morirán de hambre. ¿Cuál es el sentido de tener un dinero si no lo podemos utilizar verdaderamente? Si no podemos hacer un buen uso de él. Les aseguro que yo hoy soy mucho más millonario, teniendo nada de lo que tuvo alguna vez mi padre, porque hoy soy un hombre auténticamente libre, porque puedo vivir de mi trabajo y de lo que hago con honestidad. Sin embargo, muy pocas veces pensamos en las consecuencias de los mundos en los que queremos ingresar. No nos olvidemos que en el mundo del narcotráfico nos hace creer que somos dueños de todo, pero al final no somos dueños absolutamente de nada. Yo conocí al Padre
y conocí al bandido. Conocí al hombre que me educó con valores humanos y al hombre que también me educó con la realidad de decirme desde los 7 años que él era un bandido y que a eso se dedicaba. Desde el año 1984 que yo soy consciente a qué se dedicaba mi padre, porque él me lo dijo a mí. Me imagino yo, hoy que soy padre y que me costaría mucho, si yo me dedicase a alguna actividad ilícita, no sé si sería capaz de contarle a mi hijo, pero creo que él lo hizo porque sabía que de alguna u otra manera por la prensa yo me enteraría de lo que él hacía. Y desde el año 84, después de la muerte del ministro, me dijo: hijo, yo soy un bandido y a eso es a lo que me voy a dedicar y a eso es a lo que me he dedicado toda mi vida. Desde entonces me crié en esa dualidad, sabiendo que recibía exclusivamente y paradójicamente buenos consejos de mi padre, que no me daba un buen ejemplo por fuera de casa, pero que dentro del hogar trataba de ser el mejor padre del mundo. Yo lo que estoy haciendo ante ustedes es reconocer quién soy, reconocer mi propia identidad y mis orígenes, mi identidad individual y familiar, aceptando quién soy y de dónde vengo. Eso no debería de condicionarme, al contrario, debería de liberarme y de proyectarme hacia un futuro diferente y mucho mejor. Les quería compartir esta frase que escuché de mis niñeras. Mis niñeras fueron en realidad en Colombia los peores bandidos de la historia de Colombia. Yo me crié con todos ellos. Ellas fueron mis auténticas niñeras y un día les pregunté: ¿ustedes qué fue lo mejor que aprendieron de mi padre? Y la respuesta está en esta frase entre comillas: lo mejor que le hemos aprendido a tu papá pues es lo buen padre que es contigo. Y yo conozco a muchos de esos hijos, de todos esos bandidos con los que yo me crié, y les aseguro que no hay un solo bandido en esas nuevas generaciones, porque estos bandidos criaron a sus hijos también con amor. Por eso yo hablo que el amor es importantísimo al interior de nuestras familias y es algo que nos tenemos que ocupar de cultivar. Porque cuando crecemos en un ambiente lleno de violencia, cuando vemos que nuestros padres abusan de nuestras mamás o nuestras hermanas o nuestros hermanos, cuando vemos los golpes y la violencia al interior de las familias, pues nacen y crecen y formamos bandidos como los que yo me crié. Me crié al lado de los peores bandidos de la historia de Colombia, porque ellos en sus hogares solamente vieron violencia, solamente vieron que sus padres les enseñaron que en la vida todo se resolvía a los golpes y a los tiros, como si fuera el viejo oeste. Y la realidad es que yo me crié siendo hijo quizá de uno de los hombres más violentos de la historia de Colombia. Pero la gran paradoja y diferencia es que al interior del hogar en el que también me crié, nunca faltó el amor y nunca faltaron los buenos consejos de mi propio padre. Por eso fue que un día me dijo, cuando yo tenía 8 años, me sentó a la mesa en la Hacienda Nápoles y me dijo: hoy vamos a hablar acerca de las drogas. Y comenzó diciéndome: hijo, valiente es aquel que no prueba las drogas. Y si prestamos atención a esta frase de uno de los narcotraficantes sin duda más importantes del siglo pasado, pues es para escucharlo, ¿no? Porque mi padre me decía: la cocaína es un veneno para vender, pero no para consumir. Él reconoció haber probado la totalidad de las drogas disponibles en ese momento y me explicó con todos los detalles las consecuencias nefastas del consumo y del abuso de estas sustancias. Una a una las puso arriba de la mesa donde estábamos conversando. Él quería que yo supiera mejor que nadie toda la oferta de drogas que había en ese momento en el mundo, y me decía: no te dejes convencer de tus amigos cuando te inviten a consumir. No te dejes creer que eres un cobarde porque no te atreves a consumirlas. Y ahí me reiteraba esta frase: valiente es aquella persona que no se atreve a consumir las drogas. Ese es el auténtico valiente. No te dejes llevar de decir de tus amigos que porque no consumes, que entonces eres un cobarde. De ninguna manera. Él me educó y me dijo alguna vez: si quieres algún día probar alguna de las drogas, pues me llamas y lo hacemos juntos, porque prefiero que lo hagas conmigo a que lo hagas con alguno de tus amigos, porque no sabes lo que te van a vender. Porque la prohibición también garantiza que las drogas que hay disponibles en el mercado sean
muchísimo más dañinas de lo que ya son por naturaleza. Al narcotraficante no le importa la salud del consumidor y no le importa meterle hasta vidrio molido a la cocaína con tal de maximizar sus volúmenes y garantizar una mayor ganancia. Mientras más deteriorada esté la salud del consumidor, pues mejores clientes va a tener el narcotraficante. Y yo le presté mucha atención a esta clase porque siendo un adulto, recién cuando tuve 28 años me atreví a probar por primera vez la marihuana. Y hago énfasis en este tema porque ahí es donde me di cuenta del enorme poder que tiene la educación frente a todos nuestros jóvenes y a nuestros niños. Porque mi padre me educó en un mundo donde yo no me imagino a un niño más expuesto al consumo, a las adicciones y a la violencia que aquel en el que yo crecí. Pero su información, su educación en materia de prevención fue tan eficaz que me mantuvo alejado por completo en materia de consumo de drogas durante décadas, aun a pesar de estar sometido a un mundo de absoluta violencia y de extremos que me hubieran llevado a perderme sin ninguna duda en cualquiera de esos vicios que mi padre comercializaba. Por eso es que siempre fui un defensor de la educación como el arma más poderosa que tenemos para enfrentar este problema de las drogas en el mundo. La prohibición llevamos ensayándola hace 100 años y tristemente los resultados pues no los tengo que mencionar, todos los estamos viviendo hoy en la cotidianidad como consecuencia de la violencia que genera.